¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. Palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. Que te volará la cabeza. Palabras mudas. Con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital, Cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas. Donde le damos valor a las palabras. Les damos la bienvenida una vez más a su podcast favorito. Nosotros el día de hoy venimos felices y contentas de traerles un nuevo tema. Saludo con mucho gusto a mi querida Jael, que está del otro lado. Hola amigos. Y bueno, de este lado te acompaña Gloria. Y bueno, ahora sí vamos ya sin más ni más a presentarles este nuevo tema, que en esta ocasión les traemos dos películas. Vamos a hablar de dos películas de años completamente diferentes, pero que la temática es la misma. Te preguntarás de qué temática vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, hablaremos de dos películas que hablan sobre la comunidad de LGBT, pero en diferentes contextos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y pues básicamente todo es diferente en estas dos películas. Así que sin más, vamos a iniciar con este capítulo. ¿Te parece, Jael? Sí, así es un tema, la verdad, que es realmente inclusivo, sobre todo porque ya en el cine es más visible y creo que es un tema que tiene mucho, la verdad, de qué hablar, desde también la perspectiva tal cual del amor, y creo que es un tema muy interesante y a todos creo que al menos deberíamos de verlo, y sobre todo muchos a lo mejor ya tendrán una perspectiva, sobre todo porque vamos a abordar sobre un hecho histórico que de alguna manera en la historia se ocultó, y hay ciertos artículos que muestran un reflejo de qué pasó esta situación, ¿no? Vamos a hablar nada más y nada menos de la película que fue basada en un hecho real y que fue documentado de esta manera, en un sentido de que pues se puede tomar una relevancia de que fue un hecho realmente que sucedió, ¿no? Y hablamos de El baile de los 40. 41. 41, El baile de los 41. Bueno, es que en realidad se perdió uno, ¿no? Sí. Pero sí. Vamos a hablar exactamente de esta película que salió en este 2021 y que podemos ver en la plataforma de Netflix. Esta película nos habla, como mencionaba Jael, de un hecho histórico, y es que más o menos por ahí del Porfiriato resalta y sucede que justamente el yerno, sí es yerno, ¿verdad? El yerno El yerno de de Porfirio nuestro Díaz, famoso Porfirio Díaz. exactamente. Él fue pues quien también fue atrapado en pues en este baile de 41 personas, pero que no solo eran 41 personas. Hay que aclarar que fueron 41 hombres los que estaban o los que se encontraron en ese momento en esa casa, pero pues dirán, ay, ¿qué tiene de malo que estén 41 hombres ahí reunidos? Bueno, es que resulta que todas estas personas o todos estos hombres estaban vestidos de mujeres y que estaban pues maquillados, peinados, vestidos, incluso con zapatilla, ¿no? O sea, toda la caracterización de una mujer, de cómo se vestía en la época, pues así encontraron básicamente a estos 41 personas. Y fue justamente que nace este hecho histórico. Dicen, ¿verdad? Porque a nosotras no nos consta, pero dicen que, bueno, pues ahí estaba el yerno de Porfirio Díaz, quien fue como que rescatado de esos 41 y de él, pues, digamos, no se supo, pero en el tiempo, pues, sí hubo una que otra persona que se enteró de que era él, ¿no? ¿Qué piensas al respecto de esta película, Jael? Muestra dos partes, por llamarlo de algún modo. Por un lado, el romance que se da con tal cual a el yerno de Porfirio Díaz, quien es Ignacio de la Torre Mier,
y tal cual Nachito. su Nachito para los compas. Ajá. Y pues tal cual se va desarrollando, al menos en la película, el romance que tiene con Evaristo. Estas dos partes demuestran pues cómo es que se va dando el romance. A lo que voy con esto es que es un hecho que, como ya había mencionado, Gloria fue oculto y hasta cierto punto se sabe muy poco del suceso, y lo poco que se sabe es dado pues a cierta documentación, por decirlo, ciertos historiadores que buscaron y se dieron a la tarea de, pues a partir de distintos sucesos, poder contar esta historia. Y sobre todo porque fue una polémica en ese tiempo que hasta cierto punto pues también se ocultó, ¿no? Y solo se resaltó a los 41, a estas personas que se considera o se sabe que fueron hombres de igual de la alta sociedad. Entonces, es una película que muestra un contexto del porfiriato y bueno, es relevante, me parece, sobre todo cómo se sitúa todo el contexto, pero pues al menos considero que hay detallitos que al menos a mí no me agradaron del todo, pero vamos a ir por partes, ¿no? ¿A ti qué tal te ha parecido, Gloria, esta película? Mm, Fíjate que, para ser sincera, no me gustó. Yo vi la película cuando recién se estrenó en Netflix, y también me acuerdo que como que tenía altas expectativas porque pues pensaba, no tenía como una imagen clara a lo mejor de lo que iba a tratar la película, pero sonaba bastante interesante la propuesta que nos habían mostrado. Al ver la película, siento que nos quedaron a deber. En mi perspectiva, claro, creo que hubieron cosas en las que faltó profundizar. Digo, también se sabe que hay poca información al respecto, porque pues en aquel tiempo Porfirio Díaz se encargó de borrar cualquier evidencia sobre este asunto, pero sí creí que a lo mejor iban a abordar un poquito más la tema o la parte del romance entre Nachito ¿cómo era el otro? Evaristo Y Rivas. Evaristo. Pensé que iban a abordar un poco más la historia de ellos dos, o por lo menos contarnos otro tanto de la historia, pero realmente no, o sea, como que a mi perspectiva se quedaron las historias a medias. Y eso fue lo que no me gustó de la película. ¿A ti qué te pareció, Jairo? Sí, bueno, la historia tal cual, para quien no la ha visto, habla tal cual o se enfoca en el personaje principal de Ignacio de la Torre Mier, quien es como el enfoque o el protagonista de esta historia. Y pues también habla totalmente de una doble vida que lleva, porque pues muestran en la película que se casa con la hija de Porfirio Díaz, quien es Amanda Díaz. Entonces, a la par, bueno, conoce como, ya lo dijo Gloria, conoce a Evaristo y bueno, empieza a surgir un romance. No me agradó tampoco del todo, la verdad. Hubo, no sé, sí, estoy totalmente de acuerdo en decir que faltó más ese romance, pero ese romance, o sea, de que se da entre las personas, esa parte de compartir, de que va más allá simplemente de un acto sexual, sino el hecho de que por qué conecta con la otra persona o cómo es que se da el romance. Al menos me dirán ingenua o lo que tú quieras, o que tal vez yo soy de la escuela del romanticismo. Tal vez sí, pero creo que en ese caso, no sé, me faltó como que romance. O sea, en realidad creo que todo se situaba más a un acto sexual. No sé ustedes cómo lo vean, pero al menos considero eso. No sé, ¿a ti qué tal te parecía en ese sentido? Siento que sí, lo dejaron como muy sexoso el asunto. O sea, porque digo, como que a lo mejor intento entender la parte, pues que sí, ¿no? Que dijeron, enfoquémonos a esta parte solamente del sexo, pero creo que, o sea, porque hubieron cachitos o momentos específicos donde te mostraban ver que había como cierto amor o cierto cariño por parte de Nachito y de Evaristo, pero eran como,
muy, muy así superficiales. Se enfocaron más a la parte sexual y siento que pues a lo mejor no todo es sexo, ¿no? Digo, en cualquier relación en general, no solamente en personas que homosexuales, ¿no? Porque a lo mejor van a decir ay, no, es que ellos piensan de diferente forma o actúan de diferente forma. Yo creo que no. Que en cualquier tipo de relación existe cierta atracción, sí, pero no lo es todo en la relación, ¿no? Y como que en esta parte sí siento que no, ese enfoque a mí no me gustó personalmente, pero habrá a lo mejor a quienes sí les gustó, ¿no? Se nota que entre ambos hay un sufrimiento de los dos, de que realmente había amor, ¿no? Ujú. Pero o sea, eso lo vemos, pero antes no hay nada de eso, no hay un romanticismo, no hay un conectar, no hay un ser con el otro. Entonces, en ese sentido, no sé, como que quedó vacío. Y digo, no solamente en ese sentido, en la pareja pues, de los dos protagonistas, sino también hablemos de las personas que están involucradas, porque no solo fueron ellos, fueron más personas. Sí los muestran, sí nombran pues a lo que se dedicaban o le dan un nombre a las otras personas que permanecían o pertenecían a este club, pero no, tampoco no dan una relevancia. Digo, tampoco no van a dar o no iban a entrar todas las historias de amor de todos, ¿no? Es obvio, porque pues nunca iba a acabar la película, pero a lo mejor, no sé, contar en pocas palabras, oye, se conocieron, esto, el otro, no sé, a mí me hubiera gustado que le hubieran dado más profundidad a lo mejor a 3 parejitas o a 2, no a todas, pero no sé, dar como más contexto en ese sentido y sobre todo también por la parte de qué estaba pasando en ese momento de manera contextual, ¿no? Para poder entender y situarlos también, pero al menos creo que en ese sentido no muestra nada la película. ¿O tú qué opinas? Sí, es que realmente, digo, no, tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Porque tal cual la película es el baile de los 41, entonces nos habla de que se enfocarán específicamente en ese momento de la historia, ¿no? Pero no nos muestran, al menos a mi parecer, como un contexto un poquito más amplio bueno, quién era Porfirio Díaz, por qué Nachito como que se cuidaba todavía más, porque, o sea, sí nos muestran una parte, pero muy, muy leve, muy leve. Incluso, creo que incluso faltó un poco en la historia de la esposa. Yo creo que con que nos hubieran mostrado un poco más de la relación de Nachito con su esposa y de Nachito con Evaristo, ya hubiera funcionado muy bien la película. Pero sí nos quedaron a deber bastante, la verdad. Y fue una película, o es una película, protagonizada también por Poncho Herrera, que hay que mencionar que en ese sentido, creo que sí hizo él una buena actuación. Me gustó su actuación, pero la película como que me quedó un poquito a deber. Aparte, después de bueno, yo, Gloria en investigadora, este, vi que, bueno, finalicé la película y busqué sobre el baile de los 41 y vi que incluso a Evaristo creo que lo mataron, algo así. Y, o sea, como que ya no mostraron tanto de lo que hubo detrás o después de que los cacharon en su baile, ¿no? Incluso ya no muestran un poco de Nacho, que era como o es el personaje principal. Ajá, como que te dan a entender que probablemente murió, pero pues no se sabe realmente lo que pasó. Y esto también, bueno, como le decíamos al inicio, tiene mucho que ver porque no hay demasiada información, no hay nada, Ujú. por decirlo de algún modo. La mayoría o que se sabe es gracias pues a la publicación del libro de crónicas de un baile clandestino de Mila Bazán, que pues es como los detalles que se pueden lograr entender sobre el suceso y lo que incluso ella pues investigó y lo que ella relata en ese sentido, que es una pues historiadora. Entonces, ella muestra como varias perspectivas. También la otra parte que mencionaba que a mí no me gustó, o bueno, diría que le faltó, es también la parte social, lo que pasó porque en el libro de Crónicas de un baile clandestino, ella muestra o publica que pues qué pasó en la sociedad, ¿no?
pasó que varios periódicos sacaron la nota, ¿no? Y entre ellas, una de las primeras fue el medio La Tribuna y el Universal, y también sacaron otros medios como La Gacetilla Callejera, donde esta publicación caricaturizó Guadalupe Posada y de aquella escena. Entonces, socialmente, o sea, sí fue una polémica, al menos se sabe gracias a esta historiadora, a esta publicación, se sabe que fue una bomba pública y que al menos la película muestran unos detallitos ahí de los periódicos, pero no se sabe, o sea, realmente sí fue un escándalo o simplemente nada más pasó desapercibido, a nadie le interesó, o sea, no se sabe realmente, no se pone en contexto esa parte, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí, como que dio mucho no sé, como a fallar en ese sentido, es obvio, no hay tanta información, no se sabe mucho. Y por otro lado también, bueno, este libro también cuenta que un articulista que escribió para El Popular recaudó todo lo que podía en el contexto de los vecinos, de lo que se sabía, y se tardó entre 3 a 4 días, pero pues no tenía como una fuente tal cual fuerte que lo sustentara, y pues lo que hizo fue que hizo o escribió un artículo en donde se mostraban un diálogo entre dos comadres. Y este diálogo pues le puso El baile de los 41, donde pues se platicaban esas dos comadres de un supuesto una supuesta fiesta de un bautizo, y pues donde se relataba realmente lo que había pasado. Pero al final era algo que, como se diría, un chismecito que pues no tenía un sustento, no tenía una base. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que ahí falló, al menos de manera pública o situar tal cual en pues los medios, ¿no? Cómo fueron o cómo se resaltó esta situación que, bueno, fue un hecho histórico y bueno, al menos ya se abrió paso a que hay una película y bueno, ya lo dejaron claro que quisieron darle pues también un homenaje de lo que sucedió en ese tiempo, ¿no? Yo estoy 100% segura de que las personas de la alta sociedad en aquel momento también sí o sí se súper indignaron, porque ¿cómo es posible que hombres de, de tan buena reputación, que eran hombres exitosos en sus áreas y que además eran hombres ricos, cómo van a estar vestidos de mujer? O sea, es básicamente como la humillación hacia su estatus social, ¿no? O hacia la gente que pertenecía a su clase social y wow. O sea, yo siento que incluso entre ellos sí o sí se enteraron, ahora sí que supieron el chismecito y entre ellos seguramente también soltaron su veneno en aquel momento, la verdad. Sí, y bueno, lo que tocabas en la parte de que no se sabe realmente qué pasó con ellos, al menos en la crónica que hace esta investigadora, pues señala que se sabe que solo castigaron, entre comillas, a 12 de los 41 y estos 12 los mandaron a Yucatán a una concentración del ejército, pero pues prácticamente no se sabe nada. No se sabe si murieron, si simplemente sirvieron para el pueblo mexicano como soldados, o sea, realmente no se tiene ningún registro de qué pasó. Creo que también algo que le ayudó a Nachito en ese momento fue ser el yerno de Porfirio Díaz, hija, porque su hija era la hija favorita, o sea, no era cualquier hija, era la favorita. Entonces, yo creo que sí o sí debía proteger, yo creo que incluso en ese momento, más allá de protegerlo a él, era proteger a su hija y salvarla como de la humillación social que pudo haber existido en el momento. Por hecho histórico, por hecho que en algún tiempo se sabía muy poco, creo que vale la pena verlo. Al menos a mí fue un poco exagerado en la parte sexual. Para mí fue muy exagerado, pero pues bueno, para quien quiera saber un poco más de este hecho, creo que puede verlo. ¿O qué opinas, Pero sin Gloria? niños.
pero Claro, sin sin, niños. sin niños. Sí, porque se nos vayan a infartar. Bueno, no es necesario que las criaturas vean esas Sí, no. escenas. Entonces, sí, mejor, si la van a ver, véanla solitos, porque creo yo sí está un poquito fuerte la película en ese sentido. Bueno, amigos, y ahora nos vamos con una segunda película. Esta segunda película es una producción del 2017, si no me equivoco, y se titula Llámame por tu nombre. Jael, cuéntanos de esta película. Sí, esta película es una película italiana que, bueno, se sitúa en los años 80 y pues trata o se enfoca totalmente sobre un chavo de 17 años que pues trata de pasar su verano al norte de Italia y bueno, su papá invita a uno de sus universitarios para pasar el verano y pues de alguna manera a la par de este lapso del año, pues lo pueda ayudar de alguna manera para poder terminar o culminar su doctorado. Este invitado es Oliver. Bueno, para iniciar con esta plática, este desenlace en relación a lo que hablábamos con el baile de los 41, tienen pues algo que ver, porque también se sitúa en ese sentido, en un romance, pero yo diría un romance distinto, un romance bonito, de lo que yo venía hablando hace un ratito, de eso sí. Y bueno, habla sobre todo sobre pues este romance que de alguna manera a la par de que van conviviendo Elliot de 17 años y Oliver, quien es el universitario, pues al inicio pues se notan distantes, se nota una diferencia de indiferencia por ambos, de intereses, de lo que tú quieras, pero a la par de que van llevando este lapso del verano y de convivir en la misma casa, surge un romance, una inquietud, un interés de uno por el otro, que se sitúa totalmente en el chavo en decir, ¿le digo o no le digo? Y bueno, creo que es una historia bonita. Inicia por muchas partes que, bueno, está así, la verdad, un poco lenta, porque pues no vamos a decirle que es la película perfecta, ¿no? Bueno, habrá quien a lo mejor a los primeros minutos diga, no, ¿sabes qué? No la voy a terminar de ver porque pues llega a ser muy lenta. Pero yo lo que le rescato es que tiene muchos detalles. Te sitúa totalmente en un contexto de aquel verano que fue inolvidable, al menos para Elliot. ¿Qué tal te parece esta historia de amor de Elliot y Oliver? Coincido en que va un poquito lenta. Sí, va un poquito lenta. Creo que más o menos como a la mitad de la película ya empiezas a ver como el verdadero La romance, acción. la acción, lo que le interesa a una. Sí, Sí, y creo que a partir de la mitad de la película como que ya vas viendo un poco más de romance, de cariño y así, pero sí, o sea, si las ponemos en un balance, el baile de los 41 junto con Llámame por tu nombre, me quedo definitivamente con Llámame por tu nombre porque en efecto, el romance es diferente, la relación que tienen ambos es completamente diferente y pues digo, también hablamos de que pues la época, desde ahí partimos, que la época es diferente, una es ambientada en los 80s y el otra en 1900 y cachito, entonces pues digo, sí hay una gran diferencia, pero definitivamente me quedo con esta película en donde Elliot y Oliver son una pareja bonita. A mí me gustó mucho la pareja. sí, y bueno, podríamos como comparar estas dos perspectivas porque pues ambas películas son amores clandestinos de alguna manera porque a la luz nadie sabe, son simplemente buenos amigos, pero esta película de Llámame por tu nombre, al menos sí guardan el secreto, queda entre los dos, pero el romance lo reflejan luego, luego, y simplemente con detalles. Por ejemplo, una escena que recuerdo es el hecho de cómo se miraban uno al otro desde un punto lejano, desde la convivencia, ya sea entre amigos, desde la propia convivencia en la casa enfrente de los papás, entonces se iba mostrando como el interés y incluso hay una escena en la que le dice Elliot a Oliver que
por qué dejaron pasar mucho tiempo, o sea, por qué perdieron mucho tiempo del verano y no se dijeron que realmente había interés entre ambos. Y Oliver le dice, es que yo siempre te di muchas pistas, pero tú nunca me respondías, me decías que parecías incómodo. Y bueno, es esta parte de como, pues, sí, había un acercamiento por ambos y se mostraba que el interés era mutuo y hasta que al final ambos dan el paso es cuando se empieza a desarrollar totalmente esta historia de amor, ¿no? Yo recuerdo una escena donde están comiendo y a Elliot le empieza a salir sangre de la nariz y pues se levanta, se va y atrás de él va Oliver y muy tierno le empieza como a sobar el pie y le dice que porque su mamá les hacía eso cuando se están enfermando y lo hacía como pues para darle un alivio de cierta manera a Elliot y creo que de eso se trata una relación en general, ¿no? Creo que más allá de que si pertenecen a la comunidad LGBT o que si pertenecen a la comunidad de heterosexuales, el interés que muestran en una relación es lo importante y a lo mejor sí va a sonar cursi romántico y lo que quieran, pero es que es la realidad. Creo que es muy bonita esa relación donde sí, ambos están, pues, digamos que de algún modo contando, platicando sobre el interés de ambos. Incluso después viene una parte donde Elliot sale con una chica que se llama Marisa, Marcia, ¿no? Creo que era. Marcia, Marcia, Marcia. Marcia. Ajá. Ajá, y siento que justo en esa partecita es donde también como que Oliver sintió el verdadero temor, porque casi le andaban quitando al amor de su vida y cómo iba a suceder eso. Eso estuvo muy Sí, padre. y es como esas dos partes, porque también muestran la parte o el romance que tiene Elliot con una chava, Marcia, lo que decías, y también el romance que lleva con Oliver. Estas dos partes o esos dos romances, si los pones en una balanza, obviamente que ganan y tiene más profundidad, más contexto, más realmente un amor puro, el de Oliver y el de Elliot, ¿no? Porque simplemente ellos dicen, con el hecho de que estemos juntos nadando, leyendo juntos, era lo que a ellos les hacía felices, ¿no? Y pues también se puede situar desde la perspectiva de un primer amor, ¿no? Que es lo que Sí, importa, que va más allá simplemente de un acto sexual, sino de querer estar con el otro, de conectar, de que realmente lo que importa, ¿no? Va a la par la parte sexual, pero, o sea, como que en esa historia lo deja de lado. Sí se toca, sí, pues es importante, pero no es como la principal escena de amor entre ambos. sí. Y es que, por ejemplo, ahora que mencionas el romance entre Elliot con Marcia y con Oliver, Marcia es completamente físico. No va, no va o no profundiza más en esa relación, pero con Oliver es completamente diferente. O sea, sí se ve el interés, el cariño, esa parte de buscar a esta persona que te interesa, ¿no? Y creo que es algo muy bonito. Sí, estoy de acuerdo. Algo muy bonito que, bueno, a la par también se muestra, diría que un rompimiento entre ambos, un desconsolado adiós, una ruptura que es parte también, obviamente, de lo que hablábamos incluso en podcast pasados, de lo que trataba que era el amor. Entonces, en realidad toda la película muestra la perspectiva de Elliot, él cómo lo ve, porque al final no, es clara la diferencia de edad, pero que el amor fue lo que realmente hizo que conectaran entre ambos. Sí, y el amor de verano. Ay. Esos días soleados. Ya voy a empezar a chillar porque fue un- es una película bastante bonita, la verdad. Sí me gustó mucho. Sí, Y es. eso que Jael fue la que me dijo, hay que ver esa película. Por recomendación de un maestro, la verdad yo no recuerdo, pero valió la pena. La verdad es que sí valió mucho la pena haber visto esta película, así que vayan a verla.
Sí, una recomendación de un profesor y la verdad no se equivocó, es una buena película, sobre todo porque la premisa parte desde el nombre, llámame por tu nombre, porque así era como tal cual se llamaban ambos y no solamente era como textualmente, sino que el simbolismo o el significado de esa acción iba más allá de simplemente las palabras. Sí. Ay, no, qué hermoso. Sí, qué bonito. Pero incluso no sé si viste recientemente cuando se estrenó la película infantil de Disney, Luca, que Ujú. estuvo muy relacionado con esta película de Llámame por tu nombre, sobre todo porque ambas son películas italianas y porque hay una escena en la que se despiden en el tren y pues también la película infantil lo aborda, entonces la tomaron como muy relacionada a esa película de Llámame por tu nombre porque hay una escena similar, pero al Ujú. menos considero que yo, bueno, yo ya vi la de Luca y podría ser una referencia, pero al menos creo que no tiene que ver una con la otra. Sí te podría recordar a lo mejor, sobre todo por el país, porque también es italiano, pero no le encontré realmente un significado también, o sea, sobre todo de una película de la comunidad LGBT. Entonces, no sé si viste esta historia, estos rumores que se empezaron a comparar incluso hasta con memes. No, la verdad no, pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende porque las redes sociales, amigos, de verdad que son una cosa pero bárbara. A veces hacen o hacemos teorías de cosas sin sentido. O sea, tú ya tienes una imagen o toda una cosa aquí mental y resulta que no, o sea, no iba por ese lado, iba por otro. Exactamente. ¿Qué Entonces pasó sí. con WandaVision cuando fue lo de Ah, la sí, serie? Que cada uno hizo sus teorías y bueno, a la hora de la hora no tenía nada que ver. Todos exactamente. resultaron timados. Exactamente. Entiendo que puede haber una referencia o pues simplemente una casualidad, porque a veces creo yo como que usan las mismas referencias cuando se trata de países. Digo, digamos que hasta cierto punto podría ser un poquito cliché la pareja o el romance que manejan, porque sí es un poco, sí es bastante romántica, pero ¿qué opinas de integrar este tipo de amor, por ejemplo, que pertenecen a esta comunidad? Al amor romántico que ya veníamos manejando entre hombre y mujer. ¿Crees que hay una diferencia o es lo mismo nomás que lo engloban a la comunidad del LGBT? Simplemente el hecho de clasificar el amor desde distintas perspectivas, ya sea hombre o mujer, o las distintas configuraciones, creo que para todos la realidad es que siempre va a ser distinto cómo inicia un romance, cómo inicia un amor entre una persona y otra. Esa es la realidad. Al menos creo que en estas películas no muestran tal cual un enamoramiento cliché, más allá de las personas que están involucradas, sino que en este caso considero que el amor que se aborda es como un amor, no diría que distinto, sino que no muy, yo sí diría que no es cliché lo que se aborda, al menos el el de Elliot y Oliver, no considero que sea un amor cliché, porque creo que todo se empezó a dar de maneras distintas porque ambos tenían incluso su propia pareja en el ámbito heterosexual y bueno, a la par de que se van identificando ambos, es como que surge, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, a veces somos muy dados a darle una categoría totalmente o pensamos socialmente que el amor tiene que ser de cierta manera y si no es así, no es bonito. Y creo que al menos estas dos películas muestran una perspectiva diferente, que creo que en general, o sea, todas las relaciones amorosas, todas son muy diferentes, todas llevan su propia historia, todas tienen su propio toque, el conectar con el otro, entonces al menos creo que es un amor diferente como el de todos, como si fuera incluso hasta de una relación heterosexual. Al menos considero que eso es lo que yo muestro, o al menos lo que yo rescato con la película de Llámame por tu nombre. Les decía que la de los 41 me falla en ese sentido,
pero al menos considero eso. No sé tú qué opinas de estas referencias en específico del amor convencional o el amor cliché o lo que muestran estas películas, si son inclusivas de alguna manera o simplemente a lo mejor no cumplen con esa categoría, por decirlo de algún modo. Mm, es que creo que no fue, no fue, al menos la de, bueno, creo que realmente las dos no fueron un cliché como en las películas normales. No, no normales, más bien donde muestran el amor tradicional. Pero habría que ver más películas referentes a la comunidad LGBT para ver si entonces realmente ponen o hacen también de algún modo un cliché o un estereotipo de cómo son las relaciones, ¿no? Porque yo siempre he dicho que todas y cada una de las relaciones, no importa si son del mismo sexo o no, son diferentes. Todas empiezan por diferentes maneras, en diferentes circunstancias. em, Unos empiezan por amor a la distancia, otros empiezan a lo mejor con algo más físico, otros a lo mejor no, a lo mejor sí, dada la convivencia, nace el amor. Entonces digo, siempre, todas las relaciones son diferentes, pero ¿hasta qué punto llegan a ser de algún modo pues igual? Sí, estoy de acuerdo contigo porque sí, al menos estas son dos muestras de la comunidad LGBT, pero creo que tendríamos que ver más para poder comprender, incluso hasta el simple hecho de decir si no son exageradas, ¿no? Ujú. O simplemente eso no pasa, porque también incluso muchos que son de la comunidad dicen, no, a mí no me representa esa película, está exagerada, eso no pasa. Digo, Exacto. o sea, ir en ese sentido. Entonces, al menos desde mi perspectiva, yo les dije que sí me parecía exagerada la el baile de los 40 en el sentido sexual. A mí me parecía exagerada, A mí pero también. en la parte de llámame por tu nombre, al menos, ¿no? Era escenas cuidadas, o sea, tenían sentido de ser Sí, durante la historia, estaba justificada y al menos pues tendríamos que tener esa plática pues con amigos, amigas de la comunidad y que bueno, a ustedes los dejamos para que pues nos escriban en los comentarios a ver qué opinan de estas dos películas que les mostramos, también nuestra perspectiva de cómo nos pareció el sentido, la premisa que traían cada una y por qué no, nuestra opinión de si nos gustó o no nos gustó y si las recomendamos o no. exacto. Mientras tanto, vayan a ver Llámame por tu nombre porque esa sí está Es así, bonita. Esa sí recomendada. está recomendada. La otra, sí, la verdad, para mi gusto, la verdad es que no, pero si ustedes gustan verla, vayan a verla. A lo mejor a ustedes sí les gusta, digo, en gusto se rompen géneros. A la par de estos podcasts iremos platicándoles más películas de este y de muchos más temas que yo espero que les gusten y bueno, que nos compartan también su opinión. Exacto, sí, queremos saber su opinión y también, pues, ¿por qué no? Que nos cuenten, nos platiquen a través de los comentarios qué piensan al respecto de que ya más productores y más, pues, creadores de películas de cine se atrevan ya a incluir a escenas o historias de la comunidad LGBT. Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañen cada viernes en un podcast más, donde saben que hablamos de muchos temas de su agrado y también para la memoria de todos, sobre todo para hacernos reflexionar en cualquier otro momento, ¿no? Pero bueno, por lo pronto les pedimos que se suscriban a nuestro canal, le den like. Exacto. Denle like a este video, dejen su bonito comentario, también suscríbanse y compartan este y otros capítulos más en sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en todos los grupos donde ustedes puedan, vayan y compártanos, por favor. Se los vamos a agradecer. Sí, y por el momento pues nos despedimos. Nos vemos en un capítulo más de Palabras Mudas El espacio donde le damos valor. a las palabras mudas.
Adiós. Adiós.